Entonces regálenme un minutico y ya inicia, por favor. ¿Quién me ayuda con qué son las combinaciones de carga? ¿Qué tipos de combinaciones de carga podemos encontrar? ¿Dónde encontramos las combinaciones de carga? ¿En qué nos ayudan las combinaciones de carga? ¿Quién nos puede ayudar con eso? ¿Hablamos de cargas vivas y muertas? Sí, en las combinaciones de carga tenemos las solicitaciones de carga, entre esas cargas vivas y cargas muertas. ¿Y qué pasa con Estas esas cargas vivas y son las cargas? que se utilizan para, como, pues, no sé, diseñar una estructura, ¿no? Para Ujú. poder diseñarla. ¿Y qué particularidad tienen las combinaciones de carga? Que se multiplican por un coeficiente de seguridad. Ujú. Exactamente, Daniel, gracias. Tienen incluido un coeficiente de mayoración, que es el que nos va a permitir garantizar una seguridad en la estructura. Entonces nosotros vamos a tener diferentes combinaciones de cargas, esto lo vamos a encontrar en el título B, ustedes lo pueden buscar. Y vamos a buscar las combinaciones de carga para resistencia última, que va a ser el método que nosotros vamos a emplear. Recuerden que tenemos el método por esfuerzos admisibles y el método por resistencia última. En este caso, pues vamos a utilizar el método de resistencia última para diseñar nuestros elementos estructurales. Por lo que nosotros vamos a aplicar las combinaciones de carga que estén en ese apartado de resistencia última. Vamos a tener entonces unas cargas que son gravitacionales, unas combinaciones de carga que van a ser gravitacionales y vamos a tener otras que van a ser sísmicas. Abramos espacio por acá. Entonces, cuando hablamos de combinaciones de carga, ay, discúlpenme, que no me pasa el... Listo, entonces cuando hablamos de combinaciones de carga, podemos tener unas que son gravitacionales. En esas gravitacionales, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las solicitaciones que vamos a tener? ¿Qué solicitaciones de carga vamos a tener en las combinaciones de carga gravitacionales? Muchachos, si ustedes me ayudan participando, nos va a fluir más la clase y podemos avanzar, o si no, vamos a quedar con el tema medio. Y doy por visto el tema porque no me voy a devolver. Profe, el peso propio de las estructuras, de vigas, columnas. El peso propio, que eso lo podemos traducir como carga muerta, ¿cierto? Entonces, en esto va a estar el peso propio de la estructura, como decía David, y va a estar aquí también la carga, la sobrecarga o la carga sobreimpuesta, que es todo lo de acabado, sobre pisos y todo lo demás que nosotros podamos definirle al proyecto. ¿Qué otra tenemos? Gravitacional.
Vamos a tener la carga viva. ¿Qué otra? Vamos a tener el viento. ¿Qué otra? La de emposamiento. La de emposamiento, que esta la vamos a llamar, que va a ser una carga viva. Se representa como una carga viva, pero de emposamiento. ¿Qué otra? Vamos a tener la carga de granizo, que también la debemos considerar, y la carga viva, pero de cubierta. Cuando tenemos el último piso, va a ser una cubierta, pues lo definimos como el exuperio. Entonces, de estas cargas gravitacionales a nosotros nos van a salir 7 combinaciones. Nosotros vamos a trabajar con fuerza horizontal equivalente y vamos a trabajar con resistencia última. Entonces, estas van a ser las combinaciones. La primera, pues la conocemos que es 1.4D. La segunda, 1.2D más 1.6L más 0.5LR o granizo o de emposamiento. 1.2D más 1L más 1.6LR o granizo o de emposamiento. La 4 ya me involucra el viento, que sería 1.2D más 0.5W más 1.6LR o granizo o emposamiento. La quinta, 0,9 por D. 1.2D más 1L más 0.5LR o gravitacional, granizo o de emposamiento más 1 viento. Y el 6 era la que nos decía Abraham, que es 0.9D más el 1 viento. W. Entonces aquí el viento lo vamos a considerar en una dirección y lo vamos a considerar en la otra dirección. Entonces lo ponemos negativo. Listo. Esto hablando de combinaciones gravitacionales. Ahora, cuando nosotros hablamos de combinaciones de carga sísmicas, estamos incluyendo las fuerzas sísmicas, que son las que nosotros representamos con la letra E. Para estas combinaciones de carga sísmicas, nosotros tenemos que tener en cuenta el numeral A363 de la NSR10. Resulta que este numeral nos habla de los efectos ortogonales. De manera simplificada, ¿qué significa esto? Significa que nosotros nunca vamos a saber en qué dirección nos puede llegar el sismo a nuestra estructura. Entonces, va a quedar la estructura. Tenemos nosotros la estructura. Tenemos la estructura. Y la estructura pues va a tener un eje X y va a tener un eje Y. Y pues va a tener su eje Z, ¿cierto? Entonces nosotros no sabemos si el sismo pueda llegar así o si el sismo llegó así. Puede que no llegue exactamente en la dirección X o en la dirección Y, puede que haya llegado en esta dirección el sismo. Entonces, para nosotros poder considerar eso, ¿qué nos dice la normativa? Nos dice aquí en este numeral. La dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas.
En zonas de amenaza sísmica intermedia o alta, deben considerarse los efectos ortogonales, salvo que uno, la estructura tenga diafragmas flexibles, o dos, que se trate de edificios de un piso, como naves industriales o similares, en los cuales no haya irregularidades en planta de tipo 5P. Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la concurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. Debe utilizarse la combinación que requiera la mayor resistencia del elemento. Alternativamente, los efectos ortogonales pueden calcularse como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los efectos producidos por el 100% de las fuerzas sísmicas, actuando independientemente en las dos direcciones ortogonales. Básicamente, esto es algo que refiere a la dinámica de las estructuras, pero nosotros lo podemos relacionar a lo que nosotros conocemos como Pitágoras. Es exactamente lo mismo. Entonces consideramos lo de un cateto, pues son los efectos en una dirección, el otro cateto es los efectos en la otra dirección, y va a ser entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos lados para determinar pues cuál va a ser la fuerza definitiva, asignándole el signo que conduzca al resultado más conservador. Cuando hablamos de los resultados más conservadores es cuando hablamos de como el panorama más crítico, que nos va a hacer que nuestra estructura quizás quede un poco más robusta. La fuerza sísmica debe combinarse con las cargas verticales de acuerdo con los requisitos del título B de este reglamento. Entonces, es las combinaciones de carga que les voy a mostrar ahorita, que es prácticamente las mismas gravitacionales, pero que nos están relacionando, son las mismas que nos relacionan en la NSR 10 y estas se combinan con algunas gravitacionales, como la muerta, la viva, y hay unas que me relacionan también con el viento, aunque el viento nosotros lo consideramos más como una carga lateral que como una carga gravitacional. Nos preguntaba David que a qué se refería con el diafragma. Resulta que toda estructura si nosotros tenemos un área como una placa de entrepiso, nuestro edificio, nuestra placa tiene que contar con un diafragma. ¿Eso qué significa? Que va a tender como a unir, digamos, en palabras simples, todo se va a unir. O sea, como que todas las partículas de esa área se van a unir. Entonces, cuando hablamos de un diafragma rígido, significa que el comportamiento de toda el área o de todo el elemento va a ser similar, porque va a ser tan rígido que las deformaciones que se realicen, digamos que si se aplica una fuerza acá, pues el efecto de esta fuerza en esta parte de acá para ese diafragma rígido, pues va a ser que se vea afectado toda el área y que por efecto de esta carga que se está imponiendo acá, posiblemente yo tenga unos desplazamientos o unas deformaciones en estos lados, cuando hablamos de diafragmas rígidos. Y cuando hablamos de diafragmas flexibles, es porque, digamos, como en términos sencillos, las partículas no van a estar como conectadas, sino que cada tramito o cada plano de esa área va a trabajar, digamos, como de una manera independiente. Entonces, si se le llega a aplicar una fuerza acá, pues va a tener como una deformación en esa zona donde ha sido aplicada la fuerza, pero no va a tener efecto en el resto. Nosotros siempre buscamos que los diafragmas sean rígidos. Y normalmente cuando diseñamos con diafragmas rígidos, más no con diafragmas flexibles. Hay algunos casos muy particulares cuando son de pronto edificaciones muy robustas, se diseñan con diafragmas flexibles. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a tener este inconveniente, sino que nosotros le vamos a definir en el programa un diafragma que va a ser un diafragma rígido. Y esto se va a definir, se define en el modelado. Cuando nosotros lo modelemos, nosotros le vamos a asignar
hay un apartado donde nosotros le asignamos el diafragma como tal a la losa y eso nos va a reconocer de que sea entonces un diafragma rígido. ¿Esto qué significa entonces? Entonces nos dicen, tenemos que considerar el 100% en una dirección y el 30% en la otra. Entonces, si vamos a estar analizando las fuerzas sísmicas en X y las fuerzas sísmicas en Y, pues tenemos, en un caso, tenemos que considerar el 100% de las fuerzas sísmicas en X y el 30% de las fuerzas sísmicas en Y. Pero en otra ocasión vamos a tener que considerar el 100% de las fuerzas sísmicas en y el 30% de las fuerzas sísmicas en X. Entonces, esto nosotros lo vamos a llevar a las combinaciones de carga cuando nos muestran el valor de E. Y además de que tenemos que considerar el 100% o el 30%, pues tenemos que considerar que nos pueden llegar en las dos direcciones. Nos puede llegar en dirección positiva o nos puede llegar en dirección negativa. Entonces, aquí nos van a salir una cantidad de combinaciones de carga que tenemos que considerar. Entonces, se las voy a escribir por acá simplificadas, pero ustedes sí tienen que añadirlo en el modelo una a una. Entonces, digamos, de las combinaciones, sumando las combinaciones sísmicas, llegamos a un total de 31 combinaciones. Entonces, la combinación 8, 9, 10 y 11 va a tener el siguiente esquema. Va a ser entonces 1, 2D más 1L y aquí vamos a tener 1X y aquí vamos a tener 0.3 EY. Entonces, aquí, ¿qué signos vamos a manejar? Entonces, vamos a manejar positivo con positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y negativo, negativo. Y así analizamos todas las opciones de las direcciones en las que nos puede llegar el sismo. Ahora, nosotros hablábamos que las fuerzas sísmicas, nosotros teníamos unas fuerzas sísmicas que eran las que hallábamos por piso y a esas fuerzas sísmicas las afectábamos por un coeficiente. ¿Cuál coeficiente? ¿Cómo se llama el coeficiente que utilizábamos para afectar las fuerzas sísmicas, para reducirlas? Es de disipacionaria. Sí, Juan Camilo, muchas gracias. Es el coeficiente de disipación de energía que lo conocemos como R. Entonces, nosotros cuando estemos incluyendo las combinaciones para diseño, tenemos entonces que pasar, o que afectar estas fuerzas sísmicas, las dividimos entre R. Esto se aplica solo para las combinaciones de diseño. Las combinaciones 12, 13, 14 y 15 van a tener el siguiente esquema. Vamos a tener 1, 2D más 1L. Y aquí ya vamos a tener entonces el 30% de las fuerzas sísmicas en X y el 100% de las fuerzas sísmicas en Y. Y vamos a tener lo mismo, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y negativo, negativo. Lo mismo que si vamos a hacer para diseño, pues tenemos que afectarla con el valor de R, que es el coeficiente.
de disipación de energía, que ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo hallamos ese valor de R? ¿Cómo hallamos el valor de R? La irregularidad en planta. Ujú. Sí. Se resulta de la multiplicación de los factores de reducción que nos dan por efecto de las irregularidades, ¿no? Y se multiplica por el R sub 0, que ese va a ser o va a estar en función del tipo de estructura que nosotros tenemos. Entonces, las combinaciones 16, 17, 18 y 19 ya ahora van a tener entonces el siguiente. Sería 0,9D y luego las cargas sísmicas. Entonces vamos a tener el 100% de las fuerzas en X y el 30% de las fuerzas en Y. Y lo mismo, positivo con positivo, negativo con positivo, positivo con negativo y negativo, negativo. Luego las combinaciones de carga 20, 21, 22 y 23 van a tener el esquema contrario. Entonces sería 0,9D, el 30% de la fuerza sísmica en X, el 100% de la fuerza sísmica en Y lo mismo, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y negativo, negativo. Ahora la 24, 25, 26 y 27 van a ser ya estas mismas combinaciones del 0,9, pero ya no van a ser de sismo, sino que van a ser de viento. Lo mismo, entonces vamos a tomar el 100% de la carga de viento en X, el 30% de la carga de viento en Y. Como en el proyecto nuestro nosotros no vamos a considerar viento, pues simplemente vamos a omitir las combinaciones de carga que tengan o que tengan que ver con el viento. Y lo mismo, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y negativo, negativo. 28, 29, 30 y 31. Y ya con eso, entonces, cerraríamos las combinaciones de carga para las solicitaciones de carga que nosotros tenemos. Entonces, después de que nosotros tengamos todas esas combinaciones de carga cargadas en el modelo, nosotros vamos a generar una envolvente. La envolvente va a ser la sumatoria de todas las combinaciones. Lo que va a hacer esa envolvente es que va a coger los efectos más críticos que me están generando cada combinación y me va a dar entonces el resultado más desfavorable para la estructura. Entonces, cuando yo esté analizando los momentos, esté analizando los cortantes, esté analizando lo que yo necesite analizar para poder diseñar, pues yo voy a hacer el análisis con esta combinación de carga. Entonces, cuando nosotros lo incluimos en el modelo, uno le cambia el tipo de combinación. Porque entonces tenemos combinaciones que son lineales y esta se va a llamar tipo envolvente.
Entonces, la envolvente lo que va a hacer es eso, como les digo, tomar el panorama crítico de lo que arroja cada una de las combinaciones de carga. Algunas veces, antes de hacer el análisis o el diseño, lo que hacen es generar una envolvente para sismo y una envolvente para viento, y hacían la comparación para saber cuál gobernaba. En algunas edificaciones, digamos que en la mayoría, gobierna el sismo, pero hay otras edificaciones que quizás son muy esbeltas o no tienen mayor afectación por el sismo, pues van a estar gobernadas por el viento. Ahora, estas son las combinaciones de carga que nosotros vamos a usar. La normativa nos dice que cuando nosotros queremos hallar o hacer el diseño del cortante en vigas y el cortante en columna, pues tenemos que utilizar otras combinaciones de carga. Entonces, cuando nos hablan del cala cortante en vigas, eso nos lo da el C2133, que nos dicen, para nosotros hallar entonces, o diseñar, pues, para diseñar por cortante las vigas, pues vamos a utilizar los efectos que nos generan las combinaciones sísmicas, es decir, estas, pero multiplicándolas por 2. Y cuando hablamos de cortantes en columnas, nos lo da el A339 y aquí se emplea el coeficiente de sobreresistencia. Pero ustedes en el proyecto pues van a utilizar desde aquí hacia arriba. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con la fuerza horizontal equivalente. Para poder trabajar con la fuerza horizontal equivalente o con cualquier método de diseño, nosotros tenemos que antes generar un espectro de diseño. Esos espectros de diseño nos van a servir, o bueno, ¿de dónde se generan los espectros de diseño? ¿Cómo o de dónde resultan estos valores? Resulta que todos esos valores o todas estas gráficas resultan de un trabajo estadístico que se ha hecho a lo largo de los años, históricamente, donde se agarran todos los sismos ocurridos y se analizan en función de las variables que me puedan afectar el comportamiento de una estructura. Les pregunto yo, ¿cuáles creen ustedes, o según lo que hemos hablado y que yo les he dicho, cuáles son las propiedades o cuáles son esas variables que tiene que tener la estructura o que tiene una estructura que me va a condicionar el comportamiento ante un eventual sismo? ¿Cuáles serían entonces esas variables? El tipo de suelo. El tipo de suelo, sí. La geometría de la estructura. La geometría de la estructura. ¿Y en qué nos afecta la geometría de la estructura? La geometría de la estructura, ¿qué propiedades nos da? Rigidez. La Irregularidad. rigidez, exacto. ¿Qué otra tenemos? Inercia. La Inercia. inercia de los elementos, sí. ¿Qué otra? Tendríamos el módulo de elasticidad, que eso depende del material con el cual estemos trabajando nuestra edificación, y la masa de la edificación. ¿Y el sismo de qué va a depender? El sismo depende
de la ubicación, la localización de nuestro proyecto, va a depender del suelo y va a depender del uso que nosotros le demos a la edificación. Para las estructuras se tienen como cinco objetivos generales, ¿no? El primero es la seguridad, que ya lo hemos hablado. El segundo es la funcionalidad. El tercero es la estética. El cuarto es la factibilidad. Y el quinto es la economía. Entonces, eso se tiene que buscar, y para que un proyecto sea viable o que sea, pues, sí, que sea viable para darle marcha, pues tiene que cumplir con esos cinco pilares, esos 5 requisitos. Cuando hablamos de funcionalidad, ¿qué hablamos? Hablamos del control de las deformaciones, el control del fisuramiento y el control de las vibraciones. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros esa funcionalidad en la estructura? Pues garantizando una buena rigidez en la estructura, el módulo de elasticidad adecuado, la inercia adecuada, la masa adecuada, según la ubicación de nuestro proyecto y según el tipo de uso que nosotros le estemos dando. Entonces, hay algunas filosofías de diseño según la intensidad del sismo, que eso también lo hablamos cuando hablamos de la introducción de la NSR 10, donde nos decían, bueno, según la intensidad del sismo, pues asimismo se tiene que ver afectada la estructura. Resulta que nosotros vamos a pasar por unas fases de un comportamiento lineal a un comportamiento no lineal. Cuando hablamos de un comportamiento lineal, nos referimos a un comportamiento elástico. Es decir, que si nosotros sometemos a la estructura a un sismo, que normalmente para que esté en el rango elástico tendría que ser un sismo de baja intensidad, digamos como los que han ocurrido ahora último, pues si ocurre un sismo de una intensidad reducida, pues el comportamiento va a ser un comportamiento lineal y elástico, porque va a tener un movimiento, va a tener una deformación, pero va a retornar a su estado natural. Luego vamos a tener la intensidad del sismo moderada. Esa intensidad del sismo moderada o puede estar en el rango lineal o puede estar en el rango no lineal. Digamos que en esta intensidad moderada puede que se presenten algunas fisuras en los elementos estructurales que contenga la edificación. Y ya cuando hablamos de un sismo severo, de intensidad severa, pues ya pasa a un estado no lineal, a un estado de plastificación, donde ya se ve afectada la estructura y ahí definitivamente ya no podemos hacer nada. La vida útil de la estructura pues ya llegó a su fin y pues lo que queda es revisar si se puede intervenir, pero normalmente cuando se ven afectados y cuando ya entra en un estado de plastificación, pues es muy difícil poder intervenir o es casi imposible intervenir. Y aquí pues ya se notan unos daños más significativos, pero sin colapsar, porque eso es lo que tenemos que garantizar, ¿no? Que todas las estructuras queden en pie. El nivel que se permite de daño, digamos, de un daño leve, un daño moderado, un daño severo, pues eso ya va a depender del uso o de la importancia de la edificación, ¿no? Que eso nos lo dan en los grupos de uso, grupo de uso 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos de grupos de uso 3 y 4, hablamos de unas edificaciones que son indispensables y por lo tanto el nivel de daño permitido pues es mucho menor a, no sé, a un edificio de residencia donde pueden desalojarlo y no pasa nada. Entonces, listo, cuando se habla de que se toman registros sísmicos pasados para poder hacer de manera estadística y tomar como los resultados, pues ellos van a analizar las deformaciones, los desplazamientos, la velocidad, la aceleración, el periodo de la estructura, el amortiguamiento crítico de la estructura, como las variables o como los resultados por efectos de ese sismo. Entonces se tiene un compilado de muchos sismos históricamente y eso ha permitido que se generen estas gráficas que nosotros tenemos aquí. Entonces siempre van a revisar
desplazamientos, van a analizar velocidades y van a analizar aceleraciones. Estos son los espectros elásticos para esto que estamos hablando, desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Normalmente, ¿qué es un sismo y cómo nosotros podemos leer un sismo? Por ayuda o con ayuda de un acelerograma. Entonces vienen unas ondas, viene el pico del sismo y ya luego se reduce. Es algo así. Entonces esto lo llamamos un acelerograma. El acelerograma pues va a tener el periodo, que va a ser el periodo fundamental de la estructura, y va a tener una amplitud, que esta amplitud va a estar relacionada con la intensidad del sismo. Esa amplitud está relacionada con la intensidad del sismo y digamos que estos periodos o todo lo que dure de acá a acá, pues van a ser los segundos o el tiempo que ha ocurrido el sismo. Entonces aquí, cuando se hace el análisis de una edificación a nivel dinámico, cuando ya lo hacemos tomando en cuenta el sismo, lo que se hace es como hacer una idealización, como si la estructura que nosotros tuviéramos fuera un elemento que está empotrado en la base, que tiene una masa concentrada, una masa única en la parte de arriba, que va a estar sometida a una carga de sismo y que esa masa va a estar sostenida por una rigidez. Entonces, cuando eso pasa, cuando se le aplica un sismo, pues esta estructura que nosotros idealizamos de esta manera como una estructura de un grado de libertad, la estructura de un grado de libertad, vamos a tener entonces esto, como un movimiento así, digamos, exagerándolo, ¿no? Y esto va a ser de la posición inicial a la posición final, pues va a ser el desplazamiento, que lo podemos llamar delta o lo podemos llamar X. Y vamos a tener unos espectros de respuesta. Entonces vamos a tener espectros de respuesta a desplazamientos, espectros de respuesta a velocidad y espectros de respuesta a aceleración. Cuando esos se analizan en relación al periodo fundamental de la estructura. Y se tienen en cuenta los picos máximos, porque va a ser entonces como lo más crítico a lo cual va a estar sometida la estructura. Cuando a menor tiempo, a menor periodo fundamental, vamos a tener menores desplazamientos. Eso va a estar así directamente relacionado. Y se analizan, como les decía, muchas estructuras para poder construir ese espectro de respuesta y con muchos sismos. Esta curva resulta de un promedio de todos esos datos que ellos analizaron y suavizan un poco la curva. ¿Por qué hablamos nosotros de un espectro elástico? Porque si nosotros planteamos o proyectamos nuestra estructura en un espectro elástico, quiere decir que queremos que nuestra estructura trabaje o se comporte dentro de un rango lineal. Ahorita hablamos a qué se refería eso. ¿Quién nos recuerda a qué se refiere con que trabaje en un rango lineal? ¿Qué significa que la estructura esté en un rango lineal? Era lo elástico, ¿no? Y lo del sismo bajo era. Señor.
¿Cómo, Bran? Discúlpanos. Era que se comportaban de forma elástica y por Ajá. un sismo bajo, creo. Ajá, normalmente pues se presentan para sismos de baja intensidad y lo que hace es que pues la estructura retorne a su estado natural sin verse afectada en sus elementos. Pero ¿qué sucede acá? Y que sería como el contra o el problema, es que esas estructuras suelen ser muy robustas. Porque a la final pues terminan siendo unas estructuras muy conservadoras y el hecho de que permita que la estructura esté en un rango elástico, pues eso significa que tenemos que hacer unos elementos mucho más grandes, mucho más robustos, que tengan mejor respuesta ante un sismo. Cuando hablamos del espectro de diseño, nosotros nos vamos a concentrar en en el espectro de aceleraciones. Este va a ser nuestro espectro de diseño. En este espectro de diseño, nosotros vamos a hallar unas aceleraciones, que son estos que hallamos como S sub A. Y si se dan cuenta, ese valor de S sub A va a estar en función de los movimientos sísmicos, que esos están dados según la ubicación del proyecto. Y esos movimientos sísmicos pues los han hallado también con unos estudios de probabilidad, de unas tasas de excedencia, bueno, esto es aceleración pico efectiva y esto es velocidad pico efectiva. Entonces, de todos esos datos se saca una probabilidad de que exceda ese promedio. Entonces, de ahí se sacan esos valores. Y estos valores pues van a estar en función de la ubicación o de la zona de amenaza sísmica en la que esté ubicada nuestro proyecto. Entonces, cuando son zonas de amenaza sísmica baja, estos valores son menores a 0.10. Cuando son intermedios está entre 0.10 y 0.20 y cuando ya están ubicados en zona de amenaza sísmica alta, pues ya los valores van a superar el valor de 0.20. Esos movimientos de diseño A y A sub B los van a encontrar en el apéndice. En el apéndice A4 resulta que están todos los municipios de Colombia. Entonces, así ustedes se vayan a diseñar al lugar más recóndito, al pueblo más recóndito, tiene que estar en la NSR 10, donde te van a indicar el valor de A sub A y A sub B. Aquí me van a relacionar también los coeficientes F sub A y F sub B. ¿Y qué son esos coeficientes? Son unos coeficientes de sitio, en los cuales yo voy a relacionar entonces mis aceleraciones pico efectivas, mis velocidades pico efectivas, y las voy a relacionar con el tipo de suelo que yo esté encontrando en mi proyecto. Y cuando los relacione me van a dar entonces esos coeficientes, F sub A y F sub B. Y por último, aquí me relacionan el valor de I. ¿Qué es I? Según todo lo que hemos visto nosotros. El coeficiente de importancia, ¿no? Sí, señor, es el coeficiente de importancia y ese coeficiente de importancia va a estar en función del uso de la edificación, ¿no? Entonces ya, si se dan cuenta, con todos los datos que nosotros tenemos del proyecto, ya nosotros podemos armar el espectro de aceleración. Vamos a definir entonces unos límites y esos límites van a ser el límite de periodo corto y el límite de periodo largo. Entonces el periodo corto va a estar en función de los movimientos sísmicos y los coeficientes de sitio y este va a estar en función del coeficiente de sitio. Entonces con ayuda de estos valores, entonces ustedes saben, si los valores, ustedes van a dar unos valores entre 0 y no sé, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ya depende de entonces depende de este valor, lo ponen un poquito más. Entonces ese va a ser el rango que ustedes van a analizar.
Entonces, no sé, aquí les dio punto 30. Cualquier valor, esto lo tienen que calcular. Entonces, aquí les dio punto 30. Entonces, saben que los valores de punto 30 hacia abajo, ustedes lo van a hallar con esta aceleración. Que los valores entre punto 30 y, no sé, punto 60 o 4 segundos, bueno, lo que les dé aquí, el valor de acá a acá, pues ustedes lo van a hallar, es con este. Y así se va formando entonces este. Y cuando ya supera este valor de acá, de t sub L, pues lo van a hallar con esta aceleración. Y así de esa manera nosotros podemos construir nuestro espectro de diseño. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si se dan cuenta aquí, nos dicen, este espectro está definido para un coeficiente de amortiguamiento del 5% del crítico. Yo ya les he hablado de lo que es el amortiguamiento de una estructura. ¿Quién nos recuerda? ¿O qué creen que hace referencia a eso de coeficiente de amortiguamiento? Es como la... No fue la paloma. Disipación de energía, ¿no? Que ayuda como a disipar la energía del sismo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el amortiguamiento? Que eso es algo propio de la estructura. No todas las estructuras tienen el mismo amortiguamiento. ¿Qué van a hacer ellas? Van a disipar esta energía del sismo y van a hacer que la amplitud, es decir, esta intensidad, disminuya un poco. Entonces, digamos, tiene un amortiguamiento del 2%. Entonces, ya la amplitud no será así, sino que quizás sea así. Y es mucho más baja y eso es lo que logra disipar la edificación por sí mismo. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de amortiguamiento. Entonces está el amortiguamiento del 2%, del 5% y del 10%. Normalmente esos son como estadísticamente o a nivel de análisis los amortiguamientos que tienen una estructura. ¿Qué nos dice? Entonces ustedes van a tabular el periodo en segundos y aquí la aceleración. Entonces aquí van a empezar a poner, entre más cercanos los pongan, pues mejor suavizada les va a quedar la curva. Entonces va a llegar un momento en el que ustedes tienen el límite del periodo corto. Entonces aquí van a utilizar la fórmula que está como en la meseta. Entonces SA para periodos cortos, SA para periodos intermedios, entre TC y TL. Y luego aquí van a tener entonces el otro que va a ser TL. Y luego aquí van a utilizar entonces la aceleración para periodos largos. ¿Listo? Y ya después le dan graficar y les tienen que dar algo muy similar a esto. Y ya después, ya les menciono cómo lo incluimos en el modelo, pero entonces quisiera saber si está el tema claro o si tienen alguna pregunta. Si ya está el tema claro, pues continuamos entonces con el tema de análisis de Big-T. Entonces, chicos, me regalan 5 minuticos y ya retomo. Profe, una pregunta, perdón. Cuéntame. Los tiempos de transición que hay entre un comportamiento y otro, ¿a qué tipo de comportamiento corresponden?
¿Los tiempos de transición te refieres a lo que hay entre el periodo corto y el periodo largo? Sí, sí, algo así. Eso depende de la ubicación de tu proyecto. Si te das cuenta, eso va a estar en función del coeficiente de sitio. Y el coeficiente de sitio va a estar en función del movimiento sísmico A sub B, que es la velocidad pico efectiva. Y esa velocidad pico efectiva es un coeficiente que te dan según la ubicación de tu proyecto. Entonces, en Neiva, entonces tú buscas cuál es el valor de A sub A y A sub B. Con ese valor de A sub B que te dieron para Neiva, tú te vas a las tablas donde vas a hallar los valores de F sub A y F sub B. Y esos valores de F sub A y F sub B van a estar en función también del tipo de suelo que tú tienes. Entonces te dicen, no, tú tienes un tipo de suelo C, un tipo de suelo D, y ya entonces en la tabla te dan el valor, o si no te dan el valor, te dan unas gráficas con las cuales tú puedes interpolar o puedes hallar el valor de eso. Y ya después lo multiplicas, en este caso lo multiplicas entre 2, 4. Entonces de eso va a depender. La respuesta de tu edificación va a depender de esas variables que hablábamos ahorita. Va a depender de la rigidez de la estructura, va a depender del módulo de elasticidad, va a depender de la masa y va a depender de su ubicación, de su localización, porque de eso, y del grupo de uso, ¿no? De la importancia que tenga, porque así es que nosotros vamos a construir el espectro. ¿Sí responde a tu pregunta? Sí, señora, gracias. Listo, entonces me dan 5 minuticos, muchachos, ya retomamos con análisis de Big Data.